cuernos rojos, tridente, cola puntiaguda. El estereotipo del diablo como caricatura poco tiene que ver con la realidad. Satanás es un poderoso ser espiritual de inmensa influencia en el mundo que nos rodea. No es solo un símbolo del mal o una representación abstracta del pecado o la tentación. Satanás es una entidad viva y real, dedicada a resistir el plan de Dios, corromper la fe verdadera y destruir la humanidad. Aunque para todos los que saben o creen que saben en el diablo, inevitablemente surge una pregunta, y hoy responderemos a esa pregunta. Acompáñenos en este episodio del Mundo de Mañana, donde responderemos a la pregunta, ¿de dónde vino Satanás? Antes de responder la pregunta de hoy, quizás deberíamos abordar una pregunta más amplia. ¿Es Satanás real? Cada vez más gente dice que no. En julio del 2023 se reportó en una encuesta de Gallup, al preguntarle a la gente si creían en ciertas ideas o seres de origen religioso, como Dios o los ángeles. El resultado mostró que la creencia en estas ideas decreció en los Estados Unidos consistentemente por más de 20 años, llegando a un récord mínimo en todas las categorías en el 2023. La creencia en el diablo fue la más baja en solo un 58%. Más de 4 de cada 10 personas creen que Satanás no es real. Y le garantizo que el diablo lo prefiere así. Es mucho más fácil para él influir en la sociedad en todos los niveles. Entretenimiento, educación, política, gobierno, ciencia y religión. Si pensamos en primer lugar que no existe. ¿Cómo podemos saber si el diablo existe? Recurriendo a la palabra de Dios. Porque si alguien sabe si Satanás existe o no, es el Dios de la Biblia, el creador del cielo y de la tierra. De hecho, si el diablo es un ser creado, y lo es, como veremos en un momento, entonces Dios lo creó, o al menos creó lo que se convirtió en él. Recurramos a las Escrituras, la mente de Dios divinamente revelada, y veamos lo que Él ha inspirado en sus páginas, que puede enseñarnos acerca del verdadero Satanás. Como decimos siempre aquí en el Mundo de Mañana, no nos crea a nosotros, crea en su Biblia. Y esa Biblia está llena de advertencias sobre el diablo. Advertencias que francamente pocos creen, incluidos, créase o no, la mayoría de los que se consideran cristianos. Leamos algunas de esas advertencias en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. El apóstol Juan habla de una guerra futura en el cielo y describe a Satanás de una manera que debemos entender. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Aprendemos varias cosas de esto. Por ejemplo, hay ángeles caídos que eligieron seguir a Satanás. Lo veremos más adelante en el programa. Pero también aprendemos que Satanás ha engañado al mundo entero. Amigo, ¿cree usted lo que dice la Biblia o no? Si lo cree, entonces debe aceptar que cuando Dios inspira su palabra, diciendo que el diablo ha engañado al mundo entero, significa exactamente eso. Eso significa la mayoría de las personas que nos rodean, incluida la que nos ve en el espejo. Ahora es fácil concluir, no, ese no podría ser yo creo en Jesús, yo soy cristiano. Podría ser cierto si el diablo siempre se mostrara demoníaco, pero no es así. Francamente, él se enfoca en imitar a Jesucristo y convencer a quienes lo siguen de que están siguiendo a Jesús. Mire las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 11, donde explica cómo el diablo, no Jesucristo, está detrás de muchos de los llamados ministerios cristianos. Él dice claramente, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No, ni una capa roja, ni un bigote siniestro, ni un tridente, más bien un ángel de luz. Él es el maestro de la mentira y el engaño.
Lea esta descripción de él en Juan capítulo 8, versículo 44, donde Jesús se dirige a los líderes religiosos de su época y los condena. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. El diablo realmente ha engañado al mundo entero. En 2 Corintios 4:4, el apóstol Pablo lo llama el Dios de este siglo. Y 3 veces en el libro de Juan, nada menos que Jesucristo llama a Satanás el gobernante de este mundo. ¿Lo sorprende? Lucas 4:6 deja esto en claro durante la tentación de Jesús. Durante esa prueba, el diablo le ofrece a Cristo todos los reinos del mundo solamente si Jesús lo adora. Sin embargo, Jesús nunca discute con el diablo ni le dice que no tiene autoridad para hacerlo. Todo lo contrario. ¿Cómo llegó Satanás a poseer tal autoridad en el mundo? ¿Por qué Dios permitiría eso? La primera pregunta que debemos abordar al responder a la pregunta general ¿de dónde vino Satanás? Es si Satanás fue creado o no. Algunas filosofías o religiones como el zoroastrismo afirman que el bien y el mal coexisten eternamente, y algunas afirman que Dios y el diablo deben de alguna manera existir juntos para siempre, como representantes eternos de esas dos fuerzas. La Biblia, por otra parte, revela que eso es una tontería. Dios es el creador, y todo lo que existe, tanto en el ámbito espiritual como en el físico, llegó a existir porque fue creado por Dios, las dos personas que ahora llamamos Dios Padre y Cristo. De hecho, Efesios 3:9 nos dice que Dios Padre creó todas las cosas por medio de Cristo. Dios también creó a los ángeles. En el Salmo 104, en el que el rey David alaba a Dios por los muchos aspectos hermosos de su creación, el poeta guerrero escribe en el versículo 4 que Dios es el que hace a sus ángeles espíritus, sus ministros, llama de fuego. La Biblia habla de la creación de un ángel muy específico en Ezequiel 28. Allí Dios inspira al profeta a predicar contra el líder de Tiro, pero como las palabras dejan claro de varios modos, el enfoque pasa del ser humano que lidera la nación al poder espiritual detrás del trono, como si el humano fuera solo un títere, mientras que el poder angelical fuera el verdadero rey. Leamos comenzando en el versículo 12. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho el eterno Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti iniquidad. Isaías 14:12 lo llama Lucero, y él es el ángel caído que se convirtió en Satanás el diablo. Pero vea en este pasaje que él fue sin duda una creación excepcional. Claramente Dios lo creó sabio, bello, hábil y perfecto en sus caminos. Pero llegó un momento en el que se encontró en él iniquidad. La naturaleza de ese pecado se aborda con más detalle en Isaías 14. Pero primero, tomemos un tiempo aquí en Ezequiel, porque responde preguntas importantes que muchos tienen sobre Dios y el diablo. Por ejemplo, algunos preguntan, si el diablo es tan malo, ¿por qué lo creó Dios así? ¿Por qué Dios haría a un ángel malvado? Y vemos aquí en Ezequiel que Dios no hizo tal cosa. Dios no creó al diablo como una especie de enemigo malvado de todo lo bueno. Lo creó maravilloso, glorioso y bueno. Véalo de nuevo. Ezequiel escribe que antes que se encontrara en él iniquidad,
Lucero era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Incluso era el querubín grande protector del trono de Dios y era perfecto en todos sus caminos desde el día que fue creado. Dios no creó una encarnación del mal, creó algo bueno y hermoso. Cualquier declaración de que Dios haría a alguien inherentemente malo por diseño malinterpreta la Biblia. En Apocalipsis 15, versículo 3, al final de esta era, leemos un cántico cantado por los santos resucitados y glorificados, y dicen algo importante acerca de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Así es, grandes y maravillosas son sus obras, justos y verdaderos sus caminos. Él no creó un Satanás malvado. Lucero fue creado bello y con potencial para hacer cosas buenas. De hecho, ¿no dice la Biblia lo mismo acerca de nosotros? En Efesios 2:10 nos dice a usted y a mí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sí, usted y yo fuimos creados para buenas obras, pero la historia humana, y si somos honestos incluso el registro de nuestras propias vidas, revela que ser creado con el potencial para buenas obras y elegir hacer esas buenas obras son dos cosas distintas. Quizás Lucero haya sido creado con el potencial de realizar el bien, pero como señala el pasaje de Ezequiel, finalmente se halló en él iniquidad. ¿Qué pecado se encontró en Lucero que podría abatirlo tanto? ¿Qué hizo que un ser perfecto, de tanta sabiduría y majestad como lo era este ser angelical, lo convirtiera en el amargo y demoníaco Satanás, totalmente corrupto y dedicado a destruir de corazón, si pudiera, el plan de Dios y el pueblo de Dios? Cuando la Biblia presenta al diablo, él es la serpiente de Génesis 3, que tienta a nuestros primeros padres a pecar en el jardín del Edén. O sea, incluso en el jardín del Edén, él ya es el villano. Pero también vemos que no siempre fue así y que con el tiempo se halló en él iniquidad. Leemos que era bueno, perfecto y hermoso. ¿Qué fue lo que lo transformó? Si se puede resumir en una sola palabra, esa palabra sería orgullo. En el primer siglo el apóstol Pablo aconsejó a Timoteo sobre el nombramiento de hombres con autoridad en la iglesia, diciéndole que no escogiera a un novicio, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Sí, hasta el mayor de los ángeles puede estar sujeto al orgullo. Eso se simplifica en Ezequiel 28, versículo 17, donde hablando con el diablo Dios le dice: Se enalteció tu corazón acerca de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. El DVD gratuito de hoy, El ocultismo y el mundo de los espíritus, entra en mucho más detalle sobre ángeles y demonios, pero por ahora los remitiré a ese DVD para obtener más detalles y solo señalaré que Dios creó a los ángeles con libre albedrío. Al igual que los seres humanos, pueden elegir entre el bien y el mal. De hecho, las Escrituras hablan de los ángeles que desafiaron a Dios y abandonaron la tarea que Dios les había encomendado. Veamos esto en Judas 6, en la Reina Valera actualizada. También a los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo tinieblas, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Vemos más sobre este primer estado en otro pasaje que leeremos en un momento. Primero vea que el apóstol Pedro se refiere a estos ángeles en 2 de Pedro 2:4. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, del griego tártaros, lugar de restricción, poniéndolos en cadenas de oscuridad y reservándolos para el juicio. En el caso de Lucero, su orgullo lo llevó al descontento con el lugar asignado y a organizar una rebelión contra Dios y el cielo mismo. Vemos esa rebelión en Isaías 14.
comenzando en el versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Veamos también del primer estado al que se refirió Judas. Cuando Lucero decidió atacar el trono de Dios, ¿dónde estaba en ese momento? Lea atentamente el versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Y en el versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré. Si sube por encima de las nubes, dejando su responsabilidad, esa responsabilidad está debajo de ellas, aquí en la tierra. Antes de los seres humanos, este mundo era de Lucero. Eso explica por qué le dijo a Cristo en Lucas 4, versículo 6, que los reinos de la tierra le fueron dados por Dios. Esta era su área de responsabilidad asignada, y es el diablo a quien Cristo reemplazará cuando regrese. La rebelión de Lucero fue devastadora para la tierra antes de la recreación de Génesis 1 y 2, dejándola en ruinas, desordenada y vacía. Ya no era Lucero el portador de luz, sino Satanás el adversario. Ahora él y los ángeles caídos que corrompió son lo que conocemos como demonios y espíritus viles. También vimos que la tierra le fue entregada como región de responsabilidad. Esto explica por qué Jesús no estuvo en desacuerdo con él cuando le dijo que la autoridad y los reinos del mundo le habían sido entregados a él. ¿Por qué Jesús lo llama 3 veces en el libro de Juan el príncipe de este mundo? ¿Y por qué Pablo lo llama el Dios de este siglo, como ya vimos? ¿Significa eso que Dios le ha entregado la tierra al diablo para siempre? No, para nada. En 1 de Juan 3:8, el apóstol escribe sobre un propósito muy importante para la venida de Jesús. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Al vivir en el corazón de los cristianos engendrados por el Espíritu, y al vivir su vida de obediencia a las leyes de Dios otra vez en y a través de ellos, Jesús ya ha comenzado a hacer eso, y cuando regrese, el Cristo glorificado dará un paso gigante para liberar toda la humanidad de la influencia del diablo. Vemos de ese paso en Apocalipsis 20. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Durante estos 1000 años, el mundo se convertirá en un paraíso. Isaías describe este tiempo maravilloso. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Como dice Apocalipsis 20, debe ser liberado por un corto tiempo al final del milenio, y su destino final es el lago de fuego, para nunca más influenciar a otro individuo. Dios finalmente resolverá el problema de Satanás el diablo. Pero no hay que esperar 1000 años. Ni siquiera hay que esperar un día. Podemos comenzar ahora el proceso de vivir la obra de Cristo mientras Él destruye las obras del diablo en nuestra propia vida. Buscar las leyes y la senda de Dios en todo. Obedecer sus mandamientos y pedirle a Dios Padre y a Cristo por la ayuda que necesitamos para ser más como ellos. Pidiéndoles la fuerza para aceptar verdades incómodas sobre nosotros, nuestras creencias y prácticas y nuestra fe.
en lugar de permitirnos el lujo de mentiras cómodas. Para quienes buscan la ayuda de Dios de todo corazón, alejándose de su pecado y desobediencia a sus leyes, y recurriendo a la obediencia y a la sumisión a la voluntad y autoridad de Dios y de Cristo en su vida, tenga la seguridad de que el oído de Dios estará abierto a tales peticiones. Si desea más información, solicite el DVD gratuito El ocultismo y el mundo de los espíritus en elmundodemañana.org o haga clic en el enlace de la descripción. Todos aquí en El Mundo de Mañana trabajamos duro para ayudarle a entender su mundo a través de las páginas de la Biblia. Para ver más videos como este, recuerde suscribirse y si quiere ser notificado, dele a la campanita. Gracias por seguirnos.